Buenas tardes, bienvenidos al Salón de Actos del RIDEA para presentar una obra de un autor muy conocido. Ya se ve además que hay multitudes aquí en la sala. Hacía tiempo que no se veía un lleno de esta naturaleza en el RIDEA, de lo cual nos sentimos muy contentos. Claro, el autor bien lo merece, es un conocido de todos, médico, montañero, escritor, tiene libros fundamentales en la bibliografía asturiana, esos maravillosos libros que publicó la Caja de Ahorros, entre otros, ¿no? Y bueno, es un gran fotógrafo. Yo abusé de su confianza y me hizo las fotografías todas de 2 libros y unas cuantas más de otras cosas, ¿no? Bueno, pues hoy presenta una... ¿Se oye, no? Hoy presenta una historia de ese territorio por él tan conocido, que es el Cares, bueno, entre otros muchos conocidos, porque son muchos los que conoce en Asturias, en España y en el universo mundo. Y es un libro que versa sobre la historia bueno, y muchas más cosas, ¿no?, de la Garganta del Cares. Y para, digamos, hacer la presentación está don Andrés Martínez Vega, subdirector del instituto, y que es quien va a decir algunas cosas más, con más rigor y más profundidad de lo que es la obra del autor, y después es él mismo quien intervendrá para explicarnos con todo detalle las particularidades del libro, y después se someterá al final al interrogatorio de los aquí presentes. Bueno, espero que no de todos, pero por lo menos de algunos. Nada, sin más, le paso la palabra a don Andrés Martínez Vega. Gracias, señor director. Buenas tardes a todos. Mis primeras palabras quieren ser de agradecimiento al autor de esta magnífica obra, a Guillermo Mañana, que hoy estamos orgullosos de presentar en esta casa como una de las joyas de nuestro centro de publicaciones y que está estrechamente vinculada al amplio territorio del Cares, uno de esos espacios asturianos que desarrolló en el transcurso de nuestra historia regional un destacado papel, pero que aún no fue objeto de atención merecida por parte del mundo de la investigación. El paso decisivo para suscitar el interés por el territorio precisamente lo ofrece en este riguroso trabajo de investigación Guillermo Mañana. No es, desde luego, un novel historiador, escritor, montañero, fotógrafo. ¿Qué va? Es difícil definir su faceta profesional porque, ciertamente, Guillermo, médico de profesión, es un auténtico humanista, ansioso del saber, eterno caminante, buscador incansable de las esencias de Asturias. Su firma avala trabajos que son una clásica referencia en la bibliografía asturiana e ilustrados todos ellos por esas imágenes a las que logra dar transparencia y vida, haciendo realidad el milagro de la naturaleza, la etnografía y la historia asturiana. Algunos de sus trabajos, precisamente de esta zona del Oriente, y otros como colaborador fotográfico en los que demuestra una depurada técnica y maestría. Así lo comprobé precisamente en el estudio que realicé sobre los sellos de plomo reales y pontificios en el archivo del Real Monasterio de San Pelayo de Oviedo, y en el que fue encargado de ilustrar con magníficas fotografías la referida colección sigilográfica. Al acercarnos a la obra que hoy nos ofrece el autor, llama la atención la labor heurística llevada a cabo durante años en archivos estatales y provinciales, eclesiásticos, diocesanos, monásticos, de fe pública, de la administración local e incluso archivos privados. La tarea no es fácil, máxime cuando los tipos de letra cortesana y procesal dificultan la lectura rápida que todo investigador pretende. La información archivística se comprobaba, no obstante, y en ocasiones, con un estudio toponímico y se complementaba con la riquísima información oral recogida en el arduo trabajo de campo que se llevó a cabo y que ofreció en muchas ocasiones las claves de análisis del territorio, de sus núcleos de población y de sus gentes. De este modo, el autor consiguió conocer las demarcaciones y los límites entre pueblos y concejos,
así como la evolución de la propiedad de la tierra, tanto en su modalidad de propiedad comunal como la de privada. Y es que en el estudio no escatima ni en el ansia de conocer las primeras huellas humanas que en lejanos tiempos prehistóricos pudieron poblar un territorio entre el mar y la meseta, muy favorable para la rudimentaria vida de colectividades tal vez errantes que deambulaban en busca de refugio y alimento. En efecto, la subsistencia parece que fue casi siempre la base primordial de la población de la Garganta del Cares. El autor nos acerca a lo que pudo ser su primitiva base económica, basada en la ganadería, la agricultura, la caza y la silvicultura. Muy importante en este estudio me parece la indagación en los mecanismos de la organización social y de convivencia de estos pueblos, sus reuniones de concejo y las leyes que se concedieron a sí mismos para mantener sus relaciones como grupo y para poner en funcionamiento las normas de explotación y conservación de sus riquezas. Un auténtico manual de derecho tradicional. El trabajo atraviesa en este apartado lo propiamente histórico para alcanzar las excelencias de un trabajo etnográfico muy pionero en Asturias y de un alcance extraordinario para poder ser incluso modelo de estudios para otros espacios de montaña asturianos. Evidentemente, son muchos los aspectos de este libro a los que no puedo, por motivos obvios, referirme, pero me parecen, entre otros importantes y dignos de destacar, aquellos relacionados con la resolución de conflictos y con la administración de justicia, así como la investigación tan detallada que se hace con las relaciones de la población de este territorio con la Iglesia y el clero. Por último, permítanme una referencia mínima al capítulo dedicado a la mujer en la Garganta del Cares, francamente extraordinario. La situación advertida de inferioridad de la mujer con respecto al varón se compagina, en ocasiones, con actuaciones de cierta relevancia de la mujer, que en aquella época nos hablan también de su fuerte carácter y de la manifestación de un sentido del honor y defensa de su dignidad. Es una aportación, me parece, muy interesante esta de la mujer, que debe tenerse en cuenta a la hora de reflexionar sobre toda una pléyade de estudios que últimamente proliferan. Al menos la lectura de este capítulo nos aportará algún elemento de juicio que nos enriquecerá con su contraste nuestra visión del tema. En realidad, el trabajo es una aportación en algunos aspectos muy novedosa para la historia de la Asturias rural, por el carácter inédito de algunas de sus aportaciones. Me atrevería a decir que puede constituirse en un modelo guía para el estudio de otras colectividades de montaña asturiana. Bien es cierto que alcanzar los logros de esta obra tan solo se alcanzarán con la maestría en el manejo de las fuentes, el conocimiento palmo a palmo del territorio y con el interés de querer aportar a la historia de Asturias unas desconocidas páginas de su pasado lejano. Guillermo ha cumplido perfectamente con estas tres constantes. Por ello, desde esta tribuna quiero felicitarle públicamente, darle la enhorabuena y las gracias por contribuir a desvelar aspectos interesantes de esta querida región. Muchas gracias, Guillermo, y enhorabuena. Gracias. Pues vamos abajo. Solante el peligro. Buenas tardes. Ante todo, mi gratitud al RIDEA, que acoge... ¿Se oye? No. Buenas tardes. ¿Ahora?
No te pierdas eso de vista. Ante todo, mi gratitud al RIDEA, que no solo acoge la presentación de este libro sobre aspectos parciales de la historia de la Garganta del Cares, sino que también tuvo la gentileza, y yo tuve la suerte, de que lo haya editado de una forma absolutamente satisfactoria. Gracias a su director por las facilidades que me dio, don Ramón Rodríguez Álvarez, y, por supuesto, muchas gracias a Andrés Martínez Vega por una presentación tan elogiosa que me deja perplejo. Yo no sabía cómo funcionaba el mecanismo de edición de estos libros y me sorprendió que haya un comité revisor o editorial que haya informado muy favorablemente sobre la obra, lo cual ha hecho posible que se publique. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, incluso, sobre todo, a los que están incómodos por estar de pie. Se ve que la Garganta del Cares tiene una convocatoria por encima de lo normal, no hay más que ver la sala. Y no te separes del micrófono. Quiero señalar que este libro es totalmente diferente a los anteriores, a los muchos libros anteriores, 5 o 6 me parece, publicados sobre montaña, porque aquí el aparato fotográfico no tiene cabida prácticamente. Es texto con prolijidad de datos que en cada uno de esos datos consta en nota al pie de página el origen de la afirmación que yo hago, el documento en el que está, el registro en el que está y el archivo en el que está. Para hacer un libro de este porte suele ser necesario el apoyo de muchas personas, porque una persona sola es muy difícil que pueda afrontar una empresa de tamaña magnitud. En primer lugar, quiero agradecer a María José Fasaz, que fue en parte la impulsora de este libro y que siempre estuvo a disposición para poder leer aquellos documentos cuya letra sea endemoniada para un montañero que no tiene ni idea de lo que es la paleografía. A Elisa Villaotero, que hizo la primera lectura del manuscrito y que aportó sus siempre importantes comentarios. Tino Fernández Castañón, Isaac Cosén Reinaco y José Alfredo Astudillo, compañeros de la montaña y amigos, también me ayudaron en muchos aspectos. Para hablar de la Garganta del Cares es fundamental conocer la geografía endemoniada de aquella región. Este es un mapa a escala 1/10.000 sacado del libro La Garganta del Cares, en el cual viene en fragmentos y en el cual se aporta una cantidad ingente de topónimos, de tal manera que este mapa puede ser calificado como mapa toponímico de la Garganta del Cares. Aquí tienen dos aspectos, uno de Caín y otro de Camarmeña, Caín aquí, Camarmeña allá, con la cantidad de topónimos de su vecindad, pero así está todo el mapa plagado de toponimia, porque la toponimia nos permite conocer el paisaje. La toponimia es obra de los nativos y ellos fueron marcando cada paraje con lo que vivieron, con sus vivencias y de esa forma lograron de alguna manera adueñarse del paisaje. Y gracias a esta toponimia es como nos entendemos los montañeros y las demás personas, los geógrafos, para referirnos a distintos parajes de la montaña.
La garganta del Cares es un terreno terriblemente tortuoso, anfractuoso y con unos desniveles que proporcionalmente, digo proporcionalmente, tienen un gradiente de inclinación muy superior en relación a las cumbres y a los pueblos que lo que puedan tener cualquier pueblo y cualquier cumbre de los Alpes. Sí, en el libro viene reflejado con una curva la distancia y la inclinación que hay entre el Mont Blanc y Chamonix, por ejemplo, y la distancia que hay entre Caín y el Jultayo. Claro, es mucho más pequeña, pero el gradiente de inclinación es abismal en el caso del Cares. Una vista de satélite de la garganta del Cares, de la que yo quiero remarcar, vamos, el Cares es una lástima que no tenga un puntero, pero me falló a la hora de venir. Y desde Valdeón, en verde, la garganta del Cares, hasta Arenas de Cabrales. Y por la izquierda, la garganta del Luge. En el medio, ahí, se ve perfectamente la canal del Texu que conduce a Bulnes. Y yo quiero remarcarles que de Bulnes hacia la izquierda hay una mancha verde que se diferencia del resto de la roca, que es caliza, y esa mancha verde tiene un subsuelo los geólogos llaman del Pérmico, de areniscas y pizarras, que permite que crezca el pasto y la vegetación arbustiva. Tiene su gran importancia porque ese eje Bulnes, Pandévano, Duge, Sotres va a estar poblado desde, voy a decir una cifra que a muchos les puede parecer una exageración, 10.000 años. Bien, pero no adelantemos acontecimientos. Primer documento que habla del Cares. Es el libro registro de Corias que está en el archivo del monasterio de Montserrat. Tiene su explicación que está en el monasterio de Montserrat y tiene su explicación por qué aquí consta el Cares. El Cares, en medio de Peña Mellera y de las cuevas de Amaya y de Soto de Cabrales. La identificación no tiene duda, es evidente. Este es el primer documento escrito que habla del Cares. Y este es el primer mapa que se ha hecho en donde sale representado el río Cares. Pero fíjense, está equivocado la representación, está cambiada, del Deva y el Cares. Pero bueno, el río Cares lo señala la flecha roja. Al lado de la flecha roja está Mier y después más abajo, entre la flecha roja y la amarilla, está Arenas. Pero es sorprendente que un mapa del año 1570, hecho por Alonso de Santa Cruz, cartógrafo del rey Felipe II, aparezca un lugar tan diminuto como Ostón, señalizado ahí con la flecha amarilla. Es una majada, pero es una majada que tiene una vida excepcional y que tendrá una documentación, como veremos a continuación, bastante llamativa. Aquí tienen la franja, no sé si se verá, señalizado Bulnes y Sotres. Bulnes a la izquierda y Sotres aquí encima. Esto, visto en pantalla, se ven encima de la S de Sotres los tejados del pueblo de Sotres. Y a la izquierda de Bulnes, no se ve muy bien, muy claro, pero se ven los tejados del barrio, del castillo o del pueblo, porque Bulnes tiene dos barrios. El barrio de abajo se llama La Villa
y el barrio de arriba tiene una doble nomenclatura. Los montañeros y la cartografía lo llaman, o lo llamamos, el barrio del castillo. Los nativos de Bulnes lo llaman el pueblo. Bueno, pues da la casualidad de que ahí, en Bulnes, encima de la B de Bulnes y hacia la izquierda, donde el agua de la riega del Texiu se sume en la garganta del Texiu, hay una ladera con una cueva que se llama Colines, que actualmente tiene una cuadra y que actualmente queda, según se llega en el teleférico, a mano derecha, bajando. Ahí, los arqueólogos encontraron estas piedras. Son del Paleolítico. Podemos hablar de una fecha, redondeando, de hace 10.000 años. La carta arqueológica del Concejo de Cabrales es impresionante, pero impresionante. Está en ese pasillo de herbaje marcado de Bulnes a Sotres, tiene una riqueza apabullante. Veremos alguno de esos aspectos ahora. Esa carta está hecha por dos arqueólogos, Alfonso Menéndez de Aranda y Estefanía Sánchez Fidalgo, a los que hay que agradecer el trabajo porque nos abren una ventana a la prehistoria de la Garganta del Cares. Subiendo de Bulnes, en dirección a Sotres, nos encontramos en Pandévano. Más hacia el este de Pandévano está Bao y Asprón, que queda en la vecindad del aparcamiento de coches de la pista que se utiliza para subir hacia Urriello, desde Sotres. Y ahí se encontraron también, no les voy a aburrir con piedras, útiles del Neolítico. Es decir, Paleolítico 10.000 años, Neolítico 8.000. Pero en Pandévano, en esta collada, esta loma del terreno que vemos aquí con unas piedras a la izquierda, es una lástima no tener el puntero, pero bueno, que todo sea eso. Es un túmulo funerario. En la collada de Pandévano hay 3 túmulos funerarios. La zona de piedras cubiertas de vegetación de la izquierda es el hoyo de saqueo, que es casi obligado, voy a decir, en los túmulos funerarios. Aquí tenemos otro hoyo de saqueo un poco más abajo de otro túmulo, son 3 funerarios, tienen unos 10 metros de diámetro, y esto, Pablo Arias Cabal, un profesor de la Universidad de Cantabria, que es de aquí de Oviedo, que fue el que estudió los túmulos funerarios de los túmulos de Europa, lo data en el año 5000, antes de la actualidad. Ya tenemos 10.000, 8.000, 5.000. Quiere decir que esta banda de terreno estuvo habitada continuadamente durante siglos, milenios. Antes de que se abriese el camino actual de Bulnes, existía un camino muy primitivo, que va por debajo del actual, que aquí se ve en zigzag, por el cual los de Bulnes bajaban hacia Arenas de Cabrales por el Cares. Justo encima del puente La Jaya, este camino llega, y para cruzar el Cares, lo digo para los que no conozcan la geografía, cruza el Cares por el puente La Jaya. Justo antes, en la margen derecha del Cares, y un poco más arriba, hay una majada que se llama Durellu. Y en la majada de Durellu, un vecino de Camarmeña, conocido de todos nosotros, encontró esta pieza de bronce, que es una palmela, que es, digamos, una punta de lanza. Esta es para ensartar en una vara de avellano y lanzar. Palmela que fue estudiada hasta la exhaustividad. A mí me produce bochorno hablar de esto, estando aquí quien la estudió, el profesor Miguel Ángel de Blas.
La estudió hasta el extremo de determinar qué tanto por mil de arsénico contenía el bronce de este instrumento. Quiere esto decir, volviendo a la palmela, que era territorio utilizado para la caza de animales. Pero bueno, esta palmela puede datarse, al parecer, en hace 4.000 años. Es decir, tenemos los 10.000 años anteriores a nosotros totalmente ocupados por actividades que nos han dejado restos. Pero, ¿cuándo es el primer dato de un pueblo escrito? Primer dato escrito, en el que conste fecha y documental. Perdón. No sé si es el hablar ante todos ustedes o el miedo lo que me seca la garganta. ¿Más? No te separes mucho de él. Este documento, que está en el Archivo Histórico Nacional y que procede del monasterio de Santo Toribio de Liébana, nos da fe de que en el 25 de febrero del año 831 el pueblo de Camarmeña ya tenía la advocación de San Pedro, y que era propiedad de Ordoño y Proflina. Está escrito allí en rojo, y en la flecha en rojo señala el nombre de Camarmeña. Urraca, Ordoño y Proflina donan el pueblo de Camarmeña al monasterio de Santa María de Baró. Baró queda en el fondo del valle de Liébana, justo debajo de Santo Toribio. Después lo englobaría Santo Toribio y por eso consta como propiedad en la documentación del monasterio. Año 831. Ahí tiene la iglesia, hermosísima iglesia de San Pedro de Camarmeña. La advocación sigue siendo actualmente la de San Pedro, no cambió. Y aquí tenemos un aspecto más interesante, que es una vista con el ábside o la cabecera de la iglesia de San Pedro de Camarmeña, que ha sido estudiada por Isabel Ruiz de la Peña en su estudio de la arquitectura religiosa del oriente de Asturias. La cabecera, este edificio pequeñito donde está el altar, está descrita en el año 1801 por don Juan Bernardo de Mier, cura párroco de Santa María de Llas en Arenas de Cabrales, en documento que consta en el archivo de la Real Academia de la Historia y en el que describe que es muy pequeña, de 2x2 en cuadro, ahí lo tienen, donde solo cabe el celebrante y su ayudante. Y además hace un comentario sumamente interesante y que nos va a dejar una cantidad de interrogantes impresionantes después, junto con otras informaciones, que es, dícese, dice él textualmente, dícese estar enterrado un obispo en esta iglesia, aunque no consta lápida ni monumento alguno. Bueno, pues pasan los siglos y Camarmeña tiene una época de esplendor. Aquel pueblo engravitado ahí arriba en la canal de la Bobia tiene una antigua biblioteca en el año 1200, 1150, por ahí. Aquí dice en la página derecha: Reperimus in antiquissimus codicibus quos invenimus in ecclesia Santi Petri de Camarmenia. Es decir, y encontramos en antiquísimos códices que hallamos en la iglesia de San Pedro de Camarmeña. Quien escribe esto es el obispo Pelayo, de Oviedo.
un personaje con el que vamos a tropezar en la historia de la garganta del Cares por activa y por pasiva. Este documento ha sido puesto en duda la autenticidad, entre otras cosas porque ¿cómo va a haber antiquísimos códices en la garganta del Cares? En aquellos andurriales, en aquellos sitios. Perdón. Pues no es nada extraño, porque en Posada de Valdeón aparece la boca sur de la garganta del Cares, encuadernando un libro de cuentas de la parroquia de Posada de Valdeón, aparece un pergamino de una Biblia visigótica a 3 columnas que descubrió la profesora Elena Rodríguez Díaz y que estudiaron conjuntamente esta profesora y la profesora María Josefa Sanz. Es decir, no es ninguna novedad ni ninguna originalidad que en San Pedro de Camarmeña haya habido una biblioteca. Pero es más, el obispo Pelayo transcribe una crónica de la Reconquista en la cual se nos narra que los que quedaron de la batalla de Covadonga pasaron por el lugar de Amuesa, allí marcado Amosa, y fueron hacia la Líbana. Pero hay otro libro, que es el libro de los testamentos, en el cual el obispo Pelayo marca los límites de la diócesis de Asturias en la época de Gondamundo, rey de los vándalos. Bueno, no entro en discusiones para las que no estoy capacitado. Lo que sí puedo afirmar es que el obispo Pelayo conoce la garganta del Cares con bastante detalle, porque aquí nos dice que los límites van por panes y encima subrayado, per trave, por el trave, encima de Bulnes y de Muesa, per lumba de Tauro, por la loma del Toro, la morrena lateral del glaciar de la Peñavieja en Áliga, per mensa Pelagi, la mensa Pelagi es el macizo occidental de los Picos de Europa, es el correspondiente de la peña de Belay de las crónicas árabes. Es decir, el obispo Pelayo, aquí tienen la loma del Toro, que tiene una tradición muy bonita, que es la loma del Toro que raptó a Europa en las islas griegas y la trajo hasta los picos más occidentales, por eso se llaman picos de Europa. El obispo Pelayo conoce y describe, aquí tiene marcado en 1, Camarmeña, en 2, lo hemos visto, en 2, Amuesa, en 3, la Loma del Toro, en 4, el Trave, en 5, el macizo occidental de Picos de Europa. Vamos, no se puede pedir más para el siglo XII. Que lo que nos describe el obispo Pelayo. ¿Y qué hay de Caín? Aquí tienen una foto de Caín de arriba y Caín de abajo, situado debajo del canal de Mesones y bajo las laderas de la izquierda, Monte La Pierna y el Monte Cardeda, que como ven son bastante inclinados y que pueden dar lugar a aludes que después veremos. Estoy empeñado en darle al ratón, que es lo que hago en casa con mi ordenador, y aquí tengo que darle a la tecla. Caín consta, esta es la escritura de Caín, no quiero equivocarme de fecha, el año 1198, documento original. Y ahí reza San Sebastián en Valdeón, San Sebastián con sus heredades de Caín y Castro. Es decir, Caín en la margen izquierda del Cares y Castro en la margen derecha. Y abajo
consta el nombre de Ego Comitisa Urraca Gundisalvi, yo, condesa Urraca de Gonzalvo, o Gundisalvi. Y este documento es también una donación que hace la dueña al monasterio de Santa María de Benevivere, en Palencia. Tengo que decir que tanto en el documento anterior, primitivo de Bulnes, lo estoy alargando, como en este, están hechos, lo ponen en una frase, aterrorizados por el miedo a la muerte, para conquistar un puesto en el cielo o en el más allá. O sea, ya tenemos noticia en el año 1100 y pico, de 1198, de Caín. Pero es que Caín tiene una actividad absolutamente increíble. El que haya conocido aquel pueblo sin carretera, sin teléfono, aislado, en aquella miseria, este documento, señores, es un pergamino del año 1438 y es la división de los límites entre Caín y Valdeón. Voy a destacar nada más que un aspecto de este documento, pero podría hablar aquí de la desigualdad de trato entre Caín y Valdeón, el poderoso Valdeón y el humilde Caín. Fíjense, en este documento se marcan los derechos de paso por encima de Caín, porque Caín queda como una isla dentro del terreno de Valdeón. Al norte de Caín, la canal de Trey, de Ría y Cuestaduja son de Valdeón. Y los de Valdeón tienen derecho de paso, recogido en ese documento, para pasar sobre Caín, respetando la siembra de hortalizas a sus pastos del norte. Pero tienen también derecho de paso para pasar a donde señala esa flecha, que es un lugar inverosímil. Fíjense, aquí es con nieve, pero ahora les muestro una foto sin nieve. Lo que está a la izquierda de la flecha, abajo, es la canal de Capozo, y lo que está a la derecha es los puertos de Cuba y la canal de Mesones. Entonces, como los de Valdeón no pueden llegar aquí por esta pared gigantesca, tienen que ir por encima de Caín. Y ese derecho está recogido en el documento. Pero resulta que en esta zona de la derecha, en los puertos de Cuba, el agua escasea, terreno calizo. Eso es una constante de todos los tipos de Europa. Y entonces, muchas veces, las ovejas de Caín van a beber a una fuente que hay ahí donde la flecha, la fuente de las rayadas. Y los de Valdeón exigen a Caín que pague todos los años 30 y tantos maravedíes por ir, textualmente, a bebentar sus ganados a la fuente de las rayadas. Para siempre, jamás. Y cuando en Valdeón dicen para siempre, jamás, hay que echarse a temblar. Y digo que hay que echarse a temblar porque en Valdeón, en una casa de 4 personas, 5 son abogados. Y como dice el refrán, pleitea, hijo, pleitea, que aunque pierdas, algo aprenderás. Bueno, pues esto es el año 1938. Y yo encontré un documento en el archivo de la Junta Vecinal del Valle de Valdeón del 1770 y tantos, en los cuales cobran todos los años 35 maravedíes a Bulnes por ir a bebentar a la fuente de las rayadas. 300 años después. Ahí tenemos una vista de la fuente de las rayadas sobre la canal de Capozo. Voy a darle un poco de prisa. Esta foto la traje aquí porque es la majada de Bresna, que tiene un litigio sobre su propiedad en el año 1535, por ahí, en el cual queda perfectamente delimitado cuáles son las propiedades privadas y cuáles son las propiedades comunales, y los derechos que tiene la propiedad privada y los derechos que tiene la propiedad comunal. Esta es la primera
de las que yo conozca, de las que yo haya encontrado, y rebusqué todo lo que pude, de las ordenanzas de los pueblos de la Garganta del Carrés. Es la ordenanza de Caín, del año 1664. O sea que en Caín, en el 1664, se reunían en el puente de la Pontota, no tenían escribano, no podían tener un escribano porque estaban muy pobres y era muy poca gente. Utilizaban el escribano de Valdeón. Y bajaba el escribano de Valdeón al puente de la Pontota, que es donde delimita los límites entre Caín y Valdeón, de tal manera que el escribano actuaba con un pie sin salir de Valdeón y con un pie sin entrar en Caín. Tiene unas particularidades esta ordenanza. Todas las ordenanzas de pastos, fundamentalmente de los pueblos, y las tengo de todos los pueblos, en lo que se centran es en la defensa con uñas y dientes de la riqueza de la que viven. Riqueza, comillas. Yo diría miseria. Los pastos. Y regulan cuándo tienen que subir los pastos, cuándo tienen que las cabras, las ovejas, cuándo pueden pasar los caballos, defendiendo las hierbas de las que se alimenta el ganado, que es de lo que viven. Pero en estas ordenanzas hay un par de detalles que son importantes. Cuando una luz, ya vimos que Caín está debajo de una ladera, cuando una luz rompa una casa o se incendie una casa, y las casas se incendiaban fácilmente porque miren los tejados que tenían, esto ya no existe, todos los vecinos están obligados a ir a poner su mano de obra para restaurar la casa en cuestión, aunque el dueño tiene que poner los materiales. Perdón. Pasamos de Caín a Valdeón. Este documento, que es del año 1300 y pico, es de Alfonso XI y reproduce un documento de Alfonso VI. Estoy hablando del año 1093, yo qué sé, me pierdo. 1081, en el cual el rey da al monasterio Santa Marina de Valdeón un coto marcando sus límites. Ahí no puedo señalarlo, me lo sé de memoria, porque yo leer esto, si tengo que ponerme a leerlo, he hecho aquí una hora. Fíjense que es el año 1081, monasterio de benedictinos, y es conocido de todos ustedes que la agricultura progresó en Europa gracias a los benedictinos. Tenemos la suerte de que en Valdeón tienen todavía, ya digo que de 4, 5 son abogados, tienen todavía el arca de las 3 llaves, donde se guardaba la documentación. Una llave la guardaba el celador, otra la guardaba el cura y otra la guardaba un vecino que decían el concejo, la reunión de concejo, para que nadie pudiese sacar un documento si no es con acuerdo de todos. Bueno, pues si en el año 1081 ya tenemos el monasterio de Santa Marina funcionando, aunque nos queda un poco en el margen de afuera de la Garganta del Carrés, es importante porque en el año 1093 tenemos este otro maravilloso documento que está en la Catedral de León, que es la colonización del Monte de Corona. El abad Pedro y sus monjes bajaron al Monte de Corona, que entonces era un lugar yermo, no había nada, más que un camino de carro, dice el documento, per carrale antigua, y interpreto, con perdón de los latinistas, que carrale significa camino de carro. Bajan a Valdeón para trabajar y engrandecerlo. Y hacen la iglesia de San Isidoro.
y hacen casas y hórreos en Corona en el año 1093 y plantan viñas y hacen prensas, lagares y toneles y plantan pumares. Estoy citando textualmente lo que dice, no estoy exagerando. Plantan pumares y perales, es decir, manzanares y perales. Es un documento bellísimo, porque es un relato de la historia insuperable. Que estuvo habitado en la Edad Media Corona, pues aquí tenemos una prueba evidente, que es un descubrimiento que se hizo cuando, para construir la central eléctrica que hay en Barrejo, apareció. Bueno, este es un documento del año 1449, en el que Cabrales nombra como procurador, es decir, como representante suyo, al García González de Bulnes, para que vaya a Valdeón representando a Cabrales para concertar un acuerdo de límites divisorios entre Cabrales y Valdeón. Pero fíjense que estoy hablando de límites, quienes conozcan la Garganta del Cares, en Horcado Turonero, en el Collado del Linario, es decir, en sitios prácticamente a los que es casi imposible llegar. Pues allí se reúnen los representantes de Cabrales y de Valdeón en el año 1553 a renovar los acuerdos del año 1449. Vaya. Esta es el acta que levantan de los límites entre un concejo y otro. El Valle de Valdeón tiene a Corona como joya de la corona. A donde bajan los animales en el invierno, está abajo. Los animales que pastan en el verano en la cordillera cantábrica bajan al Valle de Corona, pero hay amigo. Tras los animales baja el lobo. Y en el año 1610 el concejo de Valdeón se dota de una ordenanza de la montería del lobo en Corona y hacen esta trampa, que son un embudo con unos chozos y un pozo aquí al final. En cada chozo está asignado a una persona. No voy a relatar, estoy pasando. No voy a relatar cómo era la caza del lobo en Corona. Este es el interior del Chorco, con los chozos en los que se tenía que poner, estaban asignados de antemano por la ordenanza, y cuando el lobo pasaba tenían que sisear. Y entonces el lobo corría hacia el fondo y al fondo había un agujero en el que se metía y caía un pozo. Estas son las ordenanzas generales del concejo de Valdeón del 1766. Aquí, en unas ordenanzas posteriores, hay una cosa muy llamativa, y es lo siguiente. Reglamentan de una forma, diría yo, que furibunda, cuándo hay que bautizar al recién nacido, cuándo tienen que confesarse los niños, cuándo tienen que hacer la primera comunión, qué tipo de educación y quién tiene que dar la educación a los niños. Todo esto posiblemente no sea más que reflejo de una necesidad de cristianizar obligatoriamente a los moriscos expatriados del levantamiento de la Alpujarra por Felipe II en el año 1571, que seguían con su religión en casa privadamente. Tenemos la ermita de Corona, que todos ustedes conocen, que está construida en el año 1672. Este es el contrato de construcción
a un cantero de Llanes. La construcción tiene que ser exactamente igual que la de la ermita del Rosario de Soto. Y aquí tenemos Ostón. Fíjense que tiene una serie de cierres y en la parte central unas cabañas. Ostón, que ya aparecía en el mapa del 1560, tiene el invernal, es donde van los ganados Ostón en verano, y en invierno bajan a Culiembro. Aquí lo tienen, Culiembro, en el fondo de la garganta del Cares, con la senda. Este mapa del año 1800 trae Ostón aquí abajo con los cierres y con las cabañas, y en el recuadro trae Culiembro, y en Culiembro trae las llosas de Culiembro con la capilla de San Julián, capilla que ya existía a finales de la Edad Media y que se destruyó con el despoblamiento de Ostón y de Culiembro. Se destruyó, se arruinó, cuyas piedras fueron aprovechadas por los canteros para la construcción de la canal del Cares a su paso por Culiembro. Bulnes, San Martín de Bulnes. Ahí tienen el barrio alto o del castillo o del pueblo de Bulnes, en donde en lo más alto hay una torre de comunicaciones, una torre metálica. Y llegamos al siglo XVI, 1550 aproximadamente, es una cifra aleatoria, en que el clima cambia. Lo que era el óptimo climático medieval que dicen los geólogos se transforma y pasa a ser la pequeña edad del hielo. Bajan las temperaturas, las lluvias son incesantes en el verano, de tal manera que todas las tierras son un fangal, un barrizal, y el invierno se prolonga desde el otoño, desde principios del otoño a finales de primavera, con una inhibición terrible. Los montañeros mayores se acordarán de Cemba Vieja y del Neverón de la Forcadona y de muchos neveros más que ahora están extinguidos. Bueno, con la pequeña edad del hielo fracasan las cosechas. Se instaura el hambre en la garganta del Cares, pero se instaura el hambre de una forma, yo diría que feroz. Hay testimonios apabullantes. Lo catastrófico del año, por las malas cosechas, porque no se puede sembrar, porque no se puede recoger. Hay una descripción del año 1800 que dice que en Sotres no se puede plantar, en Sotres no se planta maíz, porque en la primavera está cubierto de nieve, y si se planta más tarde, en el otoño no grana porque lo tapa la nieve. De forma que entra el hambre. ¿Y cómo responden estos pueblos? ¿Qué mecanismos tienen para defenderse del hambre? En este documento es de un ciudadano de Bulnes que emigra a Liébana. Liébana es un territorio mucho más suave y mucho más fértil. A la garganta del Cares se emigran por todos los sitios. En la foto de la izquierda es Xavier Díaz de Arenas. Esta obra la fabricó don Pablo Alonso de Bulnes, año 1771. En la casa de la derecha es Manuel de Bulnes, es la casa de Isidoro Rodríguez Cubillas, en Soto de Valdeón. La de la izquierda es en Muniama, Soto de Valdeón, donde había un procurador de Soto de Valdeón, llegó a ser un Bulnes. En Llanes hubo un escribano que era un Bulnes. María Fernández de Bulnes emigró a finales del siglo XVI a Oseja de Sajambre y se casó con el escribano de Oseja de Sajambre, y tuvieron un hijo que se llamó Pedro Díaz de Oseja, canónigo de la Catedral de Oviedo y arcediano de Villaviciosa, al cual debemos
el arreglo y manutención del camino que va de Soto de Sajambre a Mieva, que los montañeros conocemos como la senda del Arcediano. Es decir, hubo una explosión de emigración. Este es el castillo de Bulnes. Se ve a la derecha la torre que yo decía de comunicaciones. Es una foto espantosa, pero es que no encontré otra. Y se ven unos muros que ya se describen en el siglo, a finales del siglo XVIII, como muros viejos y fuertes de un castillo. Aquí vivió una familia noble, con escudo. En el archivo del Museo Arqueológico de Oviedo hay un padrón de calle Ita del 1771, por ahí, en donde en el pueblo de Bulnes solo hay 2 hombres llanos labradores, los demás son hijos salvos. Bueno, pues el dueño de esa casa, de ese castillo, Juan Alonso de Bulnes, emigró a Liébana y tuvo hijos y descendencia. A la derecha están las mujeres y los hijos correspondientes, hasta que en el año 1682 un descendiente llamado Manuel de Bulnes Castillo vivió en Potes 1682 y tuvo un hijo que se llamaba Toribio Alonso de Bulnes, el tercero empezando por abajo, Corces, que nació en Potes en 1733 y murió en Chile, emigró a Chile, a Concepción, y allí se casó y tuvo un hijo que es Manuel José Bulnes Quevedo, que a su vez tuvo un hijo que fue Manuel José Bulnes Prieto, presidente de la República de Bulnes en 2 legislaturas, uno de los políticos fundamentales en la historia de Bulnes. De Chile, la República de Chile. Perdón, de Chile. No sé lo que digo. República de Bulnes. Aquí tiene la medalla conmemorativa. En todos los pueblos y ciudades de Chile y villas que yo visité, la calle principal se llama Presidente Bulnes. Y al sur del todo de Chile, iba a decir de Bulnes, en Tierra de Fuego está el Fuerte Bulnes, porque Bulnes lo que hizo fue delimitar muy bien los límites de la República entonces naciente, que no estaban marcados, y demarcar perfectamente las distintas provincias. Bueno, no sé por dónde ir. Ya no me falta mucho. Rebaños de la Mesta. Contra el hambre, Caín y Valdeón arriendan sus pastos de altura. Y fíjense, en la canal de Asotín van 1.150 ovejas. Y 70 cabras. Pero lo que es más prodigioso, parece un milagro, es que a Cuestaduja van 460 ovejas y 20 cabras. Quien conozca Cuestaduja sabe que no tiene un acceso fácil. Llegar desde Valdeón hasta Cuestaduja con 460 ovejas y 20 cabras debía de ser todo un poema. Los gritos de los pastores debían de oírse en llames. No logré saber por qué sitio subían, si por el Travieso, si por el Paro de Cuestaduja, desde luego por donde tenían los de Bulnes un árbol puesto, arrancado para subir por las ramas. Por ahí no, porque por ahí no podían subir las ovejas. No lo sé por dónde podían subir. Ordenanzas, con el tiempo van todos los pueblos dotándose de ordenanzas, y aquí a la derecha tienen las ordenanzas del puerto de Áliva, que es curioso y que nadie se tiene en cuenta cuando se habla de la Garganta del Cares, que parte de los pastos de aguas vertientes a la Garganta del Cares pertenecen a Camaleño, en Liébana, que es el puerto de Áliva. Litigios, todos los del mundo. Aquí, arenas contra sotres, por los pastos de la parte baja asturiana,
parte asturiana de Áliva, el río de la Yomba. Fíjense, para ir con rebaños entonces por aquellos caminos, 20 días al año tenían de derecho de pasto. En el año 1664, un litigio que duró siglos fue el de Portudera, que nos dejó esta maravilla de mapa pintado por Francisco Leopoldo Reiter, el principal pintor asturiano del siglo XVIII, y el encontronazo de Bulnes con la casa de Estrada por los pastos del puerto de Ostón. Esta es la Real Carta Ejecutoria, es decir, donde está un libro donde está contenido todo lo que se actuó en el juicio. Perdió Bulnes. Termina el libro, como decía don Andrés Martínez Vega, con un capítulo sobre la justicia y la mujer. Solo traigo aquí este detalle, este documento sobre un estupro en el año 1674, en el cual se acuerda entre el padre de la niña que sufrió el estupro y el estuprador el pago de una moneda de plata. Es decir, la dignidad de una mujer costaba una moneda de plata, que son 8 reales de A8. Y un documento sobre la justicia. De la justicia podríamos estar hablando también horas. Termino ya. Un documento sobre la justicia del que estoy orgulloso de mostrarles a ustedes. Los jueces de primera instancia los elegía Cabrales, los elegía el pueblo. Caín lo elegía los señores de la Casa de Junco, porque era un coto jurisdiccional de la Casa de Junco. Ellos no tenían potestad. Y Valdeón, que era terreno de la realengo, lo nombraban los vecinos en junta vecinal. Pero en el año 1464, el rey Enrique IV, por pagarle un favor a Juan de Tobar, le donó la merindad de Valdeburón, con el concejo de Valdeón incluido, con lo cual perdieron la potestad de nombrar juez. Se armó la que no está en los escritos. Hubo hasta muertos. Total, que el rey se echó atrás y volvieron a recuperar su capacidad de nombrar juez. En este documento de 1464 se conocía exclusivamente porque lo había transcrito Pellicer en el año 1615 en un documento sobre la casa de Tobar, la casa de la Torre de Tobar. Y el documento había desaparecido. Nunca más se supo. Señores, mírenlo aquí. Está en Gijón y está en un archivo muy bien cuidado. En el archivo privado de... Ahora ya me es imposible acordarme de los nombres. Y quedan en el tintero muchísimas cosas. Aquí está el pastor en su cabaña con los quesos que, según Casiano de Prado, el archivo donde está el documento anterior es el Moreno Piñera. Hagamos justicia. Bueno, pues según Casiano de Prado, en el año 1850, los vecinos de Caín iban a vender quesos a Cabrales. Señores, ¿por qué caminos? También decía que los vecinos de Caín no morían en la cama, se despeñaban. Con esto, muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Muchas gracias por esta magnífica exposición al doctor Mañana, y abrimos un turno de preguntas, consideraciones. No pregunten por la República de Bulnes, que fue una pequeña confusión. No perdonan una. Así que si alguien quiere comentar algo o decir algo, pues sí.
Muchas gracias, Guillermo. Te habrás dado cuenta que por qué es el nombre de la fuente de La Rayada, ¿no? ¿Era La Rayada? Rayadas. Rayadas. ¿Te has dado cuenta por qué es? Jo, se ve perfectamente en la foto. Son los estratos de, Bueno, sí. de las alternancias de calizas y lutitas Eso yo de puertos de Cuba. Yo solo supongo, pero no me atrevo a afirmarlo. Pero tiene que ser por eso, digo, y pregunto. No lo sé. Bueno, las rayadas, ahí está Julio Concepción, en asturiano se escribe con Y, me parece, pero yo lo transcribo tal como está en el documento, ni quito ni pongo, señor. Sí. Rayadas, con ella, puede hacer referencia a rayas que son como rayaduras, es decir, piedra que se deshace. ¿Lo veis? Es que en la foto se ve perfectamente las rayas. Ahora, con Y, claro, puede ser la raya, el límite, o piedras, también de alguna manera rayadas, pero hay muchos sitios que llaman el rayaero, el rachaero, que son cortes, de alguna manera, sea de terreno, sea de piedra. Sí. ¿Más quiere preguntar algo? Parece que no. Ah, sí, perdón, sí. Sí. Parece que no. Cuando digo parece que no, sí. Entonces levantamos la rama. Guillermo, en la relación que hiciste de la distribución de ganado en distintos lugares de Valdeón, me he fijado bien y tiene un gran valor en la discusión que actualmente se produce en la distinta toponimia, ese cambio de toponimias tradicionales y de siempre que ahora no sé por qué y casi siempre por regionalismo están transformando la toponimia tradicional. Y veo que ahí el lugar sigue siendo, en aquella época, Azotín, y no como actualmente se le quiere llamar. Actualmente, en muchos escritos actuales, se nombra la Sotín. Bueno, yo tengo un gran respeto, un respeto reverencial por la toponimia, y me gusta tratarla científicamente, todo lo científicamente que yo sé hacerlo, que no será mucho, pero bueno, vamos a ver. No me vale decir, es que antiguamente, no, dime dónde está escrito, qué documento pone la Sotín. En el libro de la Garganta del Cares yo tengo 2 páginas enteras que tuve la santa paciencia de ir, porque me encontré con este fenómeno que tú señalas, y me encontré contra mi voluntad de forma un poco ácida. Tuve la santa paciencia de comprarme un taco de fichas e ir vecino por vecino de Caín, persona mayor por persona mayor, no vecino, sino habitante por habitante mayor de 18 años, dándole una ficha y diciendo con toda la neutralidad del mundo: escríbeme, por favor, cómo se llama aquel pico. No decía el nombre, para no influir. ¿Cómo se llama aquel pico? Y pon tu nombre y número de carnet de identidad, o lo que sea, fírmalo. Y todos escribieron Peña Santa, cuando hay una tendencia ahora de regionalismos a nombrarla Torre Santa. Yo respeto la toponimia e incluso creo que la duplicidad e incluso la toponimia triple es una riqueza más. Es decir, un monte, un pico tiene un nombre, es una riqueza. Si tiene 2 nombres son una riqueza mayor. Pongo un ejemplo. El pico que está, la montaña que está encima y al norte de Hondón es el Cuetón. En todos los mapas está el Cuetón. Perfecto. Y los montañeros lo conocemos como el Cuetón. En Camarmeña se conoce, y los dueños del lenguaje, en este caso, son los nativos. En Camarmeña se conoce como
el Alto La Peña Hondón, porque es lo que está encima, la peña que está encima de Hondón. Pero en Po de Cabrales se conoce como la cabeza Canal Negra, porque es la cabeza, la cabeza es un nombre común de nomenclatura en los picos de Europa, que está encima de la Canal Negra. Y todo eso es respetable. Lo que no es respetable es jugar por falsos regionalismos, me parece. Sí. Bueno, Guillermo, decirte lo primero que es un placer escucharte, que hacía mucho que no lo hacía. Soy mucho más joven que tú, pero nuestra amistad data de hace muchos años. Soy profana en la materia, no soy montañera, y voy a hacer la de la pregunta simple, que voy a quedar fatal delante de todos estos expertos. Pero yo quería preguntarte, no tienes la bola de cristal, ¿no? Pero ¿cómo es que toda esta documentación relativa a una zona tan cercana y tan concreta está repartida por toda la geografía española? Y quería saber si tú mismo viajaste, cómo te enteraste de que dónde estaba todo, si tú viajaste, cómo tuviste acceso a cada documento. Bueno, eso es una historia muy larga, de muchos años. Por ejemplo, ¿por qué el primer documento en el que se habla del Cares está en Montserrat? Tiene una explicación lógica. Estaba en Corias. Y en Corias, cuando la desamortización de Mendizábal, un monje marchó con el libro a Montserrat. ¿Y por qué estaba en Corias? Porque los condes Piñolo y Aldonza, que fueron los que fundaron el monasterio de Corias, tenían tierras en Cabrales y las permutaron con el rey Bermudo III, que tenía tierras en Cangas de Narcea, y entonces ellos se quedaron con las de Cangas de Narcea y le dieron a Bermudo las tierras de Cabrales para así hacer el coto del monasterio de Corias. ¿Cómo me enteré que estaba ahí? Pues cada documento tiene una historia, es muy complejo. Uno me lo dijo tal, el otro todavía hace poco, y está en el libro, describo que todos estos emigrantes que marchaban de Bulnes a Liébana, que fueron multitud en el siglo XV y XVI, subían a Pandevano, bajaban al Duje y seguían por el Duje arriba a Áliva, por el llamado antiguo camino real de Arenas de Cabrales a Liébana. Hace poco Andrés Martínez Vega me puso en contacto, me comunicó un artículo en el cual un peregrino austriaco, una cosa muy rara para mí, porque vino en barco y huyendo de la guerra, en su vuelta de Santiago de Compostela, después de visitar Covadonga, fue a Arenas de Cabrales. Y de Arenas de Cabrales atravesó por Portudera, Tiel, Bisotres, Áliva y Apembes. Eso me lo facilitó Andrés Martínez Vega. Otros, pues buscando, pasé muchas jornadas en archivos, revisando desesperadamente sin encontrar nada. En otros encontré de todo. En el de Valdeón es un pozo de oro. El archivo de Valdeón, el de Llanes, que fui con la doctora Sanz, también hay documentación abundante. En la Catedral de Oviedo hay poca, en la de León hay más. ¿Qué sé yo? Busca, y de 100 veces que buscas encuentras 2. Sí. ¿Más preguntas? Pues me parece que ya no hay más, o sea que damos las gracias a don Guillermo Mañana y enhorabuena por este libro maravilloso que todos debemos leer, bueno, comprar también, que así le viene bien al idea. Muchas gracias. Buenas tardes.